Al principio le llamaban Tierra de los Sueños o Rancho Paraíso. Se trata de un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar, así que había que ponerle un nombre que sonara atractivo. En la actualidad es más conocida simplemente como Área 51, un nombre mucho más acorde con el hermetismo que la rodea. Esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. El campo de pruebas del Área 51 supera los 12.000 kilómetros cuadrados, y se cree que en ella trabajan unas 1.500 personas. Es poco lo que se sabe sobre esta zona, pero lo cierto es que antes de 2013 se sabía aún menos. En ese año, el gobierno estadounidense desclasificó unos documentos en los que por fin confirmaba que existía el Área 51 y que se utilizaba como campo de pruebas y de entrenamiento de la Fuerza Aérea. Su nombre se debe simplemente a que fue construida en un terreno demarcado por la Comisión de Energía Atómica, en una zona donde se realizaban pruebas nucleares. Fue creada a mediados de la década de los 50, en plena Guerra Fría, como un laboratorio donde la Fuerza Aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento con los rusos. Fue ahí donde se puso a prueba el avión espía U-2, las aeronaves de reconocimiento A-12 Oscar y el SR-71 Blackbird, así como el sigiloso F-117. Los encargados de esas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con información limitada, incluso para ellos mismos. Los pilotos que participaron en esos entrenamientos secretos dicen que se identificaban con nombres en clave. Durante las reuniones no les permitían tomar notas y no tenían radio ni televisión. Ni siquiera podían contarles a sus familias a qué se dedicaban. Uno de los pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba reparando televisores. Ni siquiera el presidente Bill Clinton pudo tener claridad de qué hacían exactamente los contratistas que trabajaban en la base, según escribió la periodista Annie Jacobsen en su libro, Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos. El ambiente críptico que rodeaba al Área 51 resultó ser el escenario perfecto para que surgieran toda clase de teorías conspirativas. Los aviones que se probaban en la base volaban 3 veces más alto que un avión comercial y a velocidad supersónica. Podían cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 70 minutos. El coronel Hugh Slater, comandante de la base en la década de los 60, afirma que mientras estuvo al mando, solo el A-12 Oscar realizó 2.850 vuelos de prueba. Eso es un montón de avistamientos de ovnis, dijo Slater en entrevista con el diario Los Angeles Times en 2014. Slater se refería a que cuando los pasajeros y pilotos de aviones comerciales veían a los aviones supersónicos en acción, gritaban como locos y avisaban a la torre de control pensando que era un ovni. Cuando aterrizaban, los estaban esperando autoridades que los hacían comprometerse a no decir nada de lo que habían visto. Otro episodio que alimenta el mito es un famoso incidente registrado en 1947 en Roswell, Nuevo México. En ese lugar, el hallazgo de los restos de un extraño artefacto generó toda clase de especulaciones. En 1994, un informe de las Fuerzas Armadas concluyó que en realidad se trataba de un micrófono que se elevaba con un globo, relacionado con un proyecto secreto que buscaba detectar pruebas nucleares soviéticas. Los teóricos de la conspiración, sin embargo, aseguraron que en realidad se trataba de una nave alienígena que tiempo después fue trasladada al Área 51 para ser investigada. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar dijo haber trabajado en el Área 51. Según su testimonio, ahí vio fotografías de extraterrestres y aseguró que el gobierno usaba las instalaciones para examinar ovnis. Lazar, sin embargo, nunca presentó evidencias contundentes. Y hay leyendas para todos los gustos. Quienes creen que la llegada del hombre a la luna fue un fraude, dicen que fue en el Área 51 donde se filmó todo el montaje. Otros dicen que la base está conectada por túneles subterráneos que llegan hasta Las Vegas. Quienes trabajaron ahí niegan estas teorías, pero reconocen que su información es limitada. Jim Friedman, quien fue administrador en la base, le dijo a National Geographic que llegó a escuchar que el Área 51 podría ser solo la fachada de un área aún más secreta, pero que no tiene manera de comprobarlo. Nadie tiene evidencia de que los extraterrestres hayan venido a visitarnos, pero los científicos que estudian los fenómenos ovni no tienen un interés particular en buscarlos en el Área 51. La comprensible necesidad de proteger información militar clasificada le da a los teóricos de la conspiración la munición que necesitan para afirmar que ahí esconden extraterrestres, le dice a BBC Mundo el astrobiólogo Douglas Bacoch, presidente de Mensajes a Inteligencia Extraterrestre, una organización científica que trata de contactar señales de vida por fuera de la Tierra. Según Bacoch, el secretismo de la base les da una buena excusa para no ser capaces de proveer evidencia.
Si unos extraterrestres pudieron viajar billones de kilómetros de manera segura para llegar a la Tierra, ¿por qué le fallarían los frenos en los últimos 100 metros? Seth Shastek, astrónomo en el Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre Inteligente, sostiene que la evidencia de ovnis en el Área 51 es pobre y anecdótica. Los testigos oculares son el peor tipo de evidencia que puede haber, es evidencia de calidad inferior, afirmó en un vídeo reciente de la organización. Desalentamos a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses. La Fuerza Aérea siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus bienes. Shastek lo advierte de manera más directa. El Área 51 está fuertemente vigilada y quienes la resguardan están autorizados a usarla. Fuerza letal contra quienes intenten sobrepasar los límites. El día que alguien intente entrar al Área 51, puede ser el último día de su existencia. Otra teoría conspiranoica se ha cernido sobre el Área 51, la idea de que en su interior se realizaban experimentos con seres humanos. El proyecto Abigail recibe el nombre de Abigail Wester, la hija de uno de los científicos de esta base militar que, según cuenta la leyenda urbana, fue sometida a diferentes niveles de radiación. Los efectos, al parecer, destrozaron su piel y la joven terminó por volverse loca y adicta a las sustancias a las que la habían sometido. Unos dicen que permaneció durante años escondida en una celda dentro de la base y otros que terminó por escapar al desierto. Ningún dato ha probado nada de estos detalles que circulan por la red como una secuela de la serie Stranger Things. Esta serie, en realidad sí se inspiró en el proyecto Montauk, cerca de Nueva York, del que tampoco hay muchas pruebas que lo confirmen. Realidad o no, la historia de los aliens ha convertido en un parque de atracciones una zona que de otra forma tendría mucho menos interés. En 1996 el estado de Nevada renombró la Ruta 375 como la carretera extraterrestre. Ha costado muchos años que se revelara información suficiente para demostrar que dentro de esta base militar no hay seres extraños. No obstante, los documentos desclasificados y las explicaciones gubernamentales no han conseguido eliminar ese aura de misterio que envuelve la historia del Área 51. El Área 51, la misteriosa base militar secreta, ubicada a 133 kilómetros de la ciudad de Las Vegas en el desierto de Nevada, no es la única zona de Estados Unidos conocida por las historias relacionadas con naves extraterrestres y seres alienígenas. Un singular rancho del estado de Utah también acaparó la atención de los científicos por los enigmáticos acontecimientos que se desarrollaron en sus inmediaciones durante décadas y que hasta la actualidad no tienen una explicación racional. A lo largo de los años, el rancho Skinwalker fue el centro de interés de investigadores y periodistas que trataron de encontrar una interpretación lógica para los insólitos sucesos que ocurrieron en la hacienda. Y aunque todos los especialistas lo intentaron, no pudieron evitar la palabra sobrenatural para definir las situaciones paranormales que experimentaron. Se dice que está ubicado sobre algún tipo de fuente de energía o un portal que genera un cierto fenómeno interdimensional. Entre las cosas más inusuales que tuvieron lugar en estas tierras se encuentran presuntas abducciones extraterrestres, inexplicables círculos en los cultivos, la presencia de animales extraños y hasta mutilaciones de ganado bovino. Uno de los últimos propietarios del rancho Skinwalker fue Terry Sherman, quien quedó tan traumatizado por los acontecimientos ocurridos en su vivienda, que 18 meses después de trasladar a su familia a la finca vendió el terreno de 207 hectáreas. Según la tradición del pueblo indígena Ute, una tribu nativa que le da nombre al estado de Utah, una criatura sobrenatural habita el lugar donde está el rancho. Los Ute bautizaron a este animal como Skinwalker, y de acuerdo con la leyenda, se trata de un ser de otra dimensión que puede cambiar de aspecto y que es capaz de adquirir una forma combinada entre humano y animal. En 1994, Terry y Gwen Sherman compraron el rancho Skinwalker y fueron sorprendidos por una criatura parecida a un lobo el día siguiente de su mudanza. El matrimonio había terminado de instalar a sus primeros animales en el corral cuando vieron al extraño ser que acechaba en las cercanías del establo. La particularidad de este animal radicaba en que era 3 veces más grande que un lobo normal y estaba erguido sobre 2 patas traseras. Terry vio a la criatura atacar a un ternero y arrastrarlo fuera del corral. Inmediatamente sacó su rifle y disparó a matar repetidas veces, pero el animal siguió con su presa en la boca sin inmutarse y se alejó en la oscuridad. Al parecer, ningún proyectil lo alcanzó, porque el hombre no encontró rastros de sangre sobre el suelo. A partir de ese momento, comenzaron a producirse otros siniestros acontecimientos, como exóticos rugidos procedentes del bosque y luces que se movían por el piso y luego volaban por el cielo nocturno. En 1996, los Sherman, cansados de los episodios violentos y sobrenaturales, decidieron acudir a los medios para dar a conocer su versión. 3 meses más tarde, y gracias a la difusión del programa con su testimonio,
El multimillonario Robert Bigelow compró el rancho Skinwalker por $200.000. Bigelow, de 75 años, quien mantuvo desde temprana edad un inquieto interés por los eventos anómalos, utilizó su fortuna para investigar los fenómenos paranormales en la propiedad. Su interés por descubrir la verdad sobre los acontecimientos ocurridos en la finca lo llevó a fundar el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico, su propia versión de los expedientes secretos X. El magnate creó un sistema de vigilancia las 24 horas del día para poder captar cualquier actividad extraordinaria que sucediera en el rancho. Sin embargo, no pudo reunir ninguna prueba física significativa que respaldara la oscura historia del sitio, ya que todos los equipos sufrían daños cada vez que ocurría un evento anómalo. Solo pudo utilizar las interferencias repentinas, los cortes de señal y las averías de los dispositivos para apoyar su teoría de que los fenómenos paranormales de Skinwalker eran reales. Dos científicos que trabajaron con Bigelow, Cam Kelleher y George Knapp, escribieron el libro A la caza del Skinwalker. La ciencia se enfrenta a lo inexplicable en un remoto rancho de Utah, en el que dejaron asentados los extraños sucesos que presenciaron en el rancho. En la publicación, Kelleher afirmó haber visto una gran criatura humanoide, la noche del 12 de marzo de 1997, que espiaba al equipo de investigación desde un árbol. El científico detalló que la figura estaba a unos 50 metros de distancia y que los miraba desde una rama de un árbol a 6 metros del suelo. Con una duración de un poco más de 2 horas, en 2018, se estrenó la película A la caza del Skinwalker. El documental incluye el material que publicaron Kelleher y Knapp en el libro homónimo de 2005, durante la investigación que realizaron sobre el rancho. Frustrado por no obtener ningún registro significativo, Bigelow vendió el rancho apenas 3 años después de haberlo comprado. En 2016, el magnate de bienes raíces, Brandon Fugel, adquirió Skinwalker. El empresario reunió a un equipo multidisciplinario de científicos e investigadores con la esperanza de revelar la verdad sobre los episodios inexplicables del rancho. Durante 5 años, estuvimos registrando fenómenos que realmente desafían toda explicación natural. Pero definitivamente existe una inteligencia que vive en esta propiedad y que está interactuando con todos los que visitan Skinwalker, aseguró Fugel. En la actualidad, numerosas cámaras y sensores monitorean la finca a las 24 horas del día para registrar cualquier suceso fuera de lo normal. Eric Barr, el investigador principal contratado por Fugel, tiene algunas teorías sobre el rancho. Por un lado, supone que Skinwalker está ubicado sobre algún tipo de fuente de energía o un portal que genera un cierto fenómeno interdimensional. Además, especula que una tecnología de origen desconocido podría estar involucrada, e incluso insinúa la presencia de una inteligencia sensible, precognitiva y no humana. El investigador Joseph Hicks, quien estudió más de 400 reportes de ovnis en Utah desde principios de la década de 1950, señaló que la zona era utilizada para la experimentación gubernamental de tecnología desconocida. Además, otros investigadores aseguraron que en el norte de Utah existen varias instalaciones militares secretas que ensayan con naves experimentales, y estas podrían ser la explicación de las extrañas luces brillantes que suelen ver los lugareños. Como ninguna de las justificaciones anteriores fue confirmada o desmentida por el gobierno estadounidense, los insólitos sucesos del rancho Skinwalker permanecen como una incógnita. Los especialistas siguen sin poder evitar la palabra sobrenatural sobre el rancho y este pedazo de tierra de 207 hectáreas en Utah continúa siendo uno de los grandes misterios de nuestra época. Los recuerdos se mantienen vívidos en la memoria de Stan Michelak sobre aquel día en que su padre se adentró en él. Bosque de Falcon Lake para regresar enfermo y considerablemente lastimado tras una serie de extraños acontecimientos. En aquella fecha de mayo de 1967 la familia Michelak, residente en la provincia de Manitoba, quedaría marcada para siempre por un acontecimiento que hasta nuestros días se considera uno de los casos más extraños e inexplicables en los registros del fenómeno ovni. Stan Michelak, que en aquella época no era más que un niño de 9 años, se enfrentó a una situación penosa cuando vio a su padre, lo recuerdo recostado en la cama. No estaba nada bien, se veía muy pálido y distante. Habían transcurrido algunas horas de que el hombre fuera internado en el hospital local cuando su pequeño hijo llegó a visitarlo. Un día antes, este hombre enfermo había sido testigo de un extraño fenómeno que sería conocido como el incidente de Falcon Lake. Apenas llegué a la habitación, pude percibir un terrible hedor. El olor se parecía al del aceite de motor quemado y azufre que se queda en la nariz y es difícil soportar. Estaba por toda la habitación, pero era más intenso en mi padre. Intenté acercarme para darle un abrazo, pero aparentemente emanaba de sus poros. Era muy desagradable, relata Stan Michelak en su libro When They Appeared. Tenía miedo. Mi padre estaba herido y no sabía lo que había pasado. Las personas no me decían nada al respecto.
Sin embargo, a medida que los días fueron pasando, Stan fue conociendo detalles perturbadores sobre lo que había sucedido aquel día con su padre, de la misma forma que lo hacía el público a través de las intensas publicaciones periodísticas y los reportajes en televisión. El incidente de Falcon Lake recibió una amplia cobertura mediática y sigue siendo tema de debate hasta nuestros días. El señor Stefan Michalak, mecánico industrial y geólogo amateur, había migrado de Polonia a esta región de Canadá donde disfrutaba explorar los bosques en las inmediaciones de Falcon Lake. Su pasatiempo favorito era la caminata. En ocasiones solía practicarlo con otras personas, pero generalmente iba solo. Guiado por nada más que sus instintos, Stefan tomaba un saco de dormir, una tienda de campaña, una mochila y se adentraba en el bosque. Acampar en densos bosques se había convertido en una actividad cotidiana para el hombre, y es que estas expediciones también le permitían satisfacer su gusto por la geología al recolectar cristales de cuarzo y muestras minerales que extraía de las rocas. El señor Michalak conocía a la perfección aquel bosque, por lo que la familia no solía preocuparse cuando se ausentaba durante varios días. Sin embargo, aquel mes de mayo de 1967 tomó la decisión de penetrar más profundo para aventurarse en una región inhóspita a donde raramente los campistas solían dirigirse. Aquel 20 de mayo, mientras la luz solar se lo permitió, Stefan Michalak caminó por el bosque hasta toparse con un macizo precámbrico relativamente desconocido. A través de un análisis visual de la geología en el lugar y la prospección de algunas muestras, determinó que en el macizo existía una veta de cuarzo. Cuando el sol empezó a ponerse en el horizonte, Stefan Michalak fue sorprendido por un estruendo semejante al de un claxon que provocó una huida apresurada de los gansos salvajes que descansaban en el lugar. Michalak se apresuró a la fuente del sonido y se encontró con algo increíble. A unos 45 metros del suelo, por encima de la copa de los árboles, un par de objetos metálicos levita a pocos metros de distancia uno del otro. Logró distinguir una serie de luces rojas que parpadeaban en los bordes y una especie de domo en la parte superior de estos aparatos. Durante algún tiempo, aquellos objetos voladores se mantuvieron levitando hasta que uno empezó a descender sobre una roca plana a unos 50 metros del punto de observación de Stefan. A medida que bajaba suavemente, las luces de la nave cambiaban de color a un tono naranja más intenso. Por el contrario, la segunda nave se elevó unos 200 metros de forma vertiginosa y después desapareció entre las nubes bajas. La intensidad de la luz emitida por la nave era tan fuerte que Stefan se vio obligado a ponerse las gafas oscuras que portaba en la mochila. A pesar del deslumbramiento, el hombre pudo distinguir que la nave poseía una forma de platillo y generaba una vibración de muy baja frecuencia. En el preciso instante que tocó tierra, la intensidad de aquella luz se desvaneció y el sonido se detuvo. Stefan decidió ocultarse, pues al principio creyó que se trataba de un vehículo experimental del ejército estadounidense. Durante más de media hora, el señor Michalak se mantuvo observando y realizando un esbozo en papel con las características de la nave. Anteriormente había percibido un olor característico parecido al del azufre y caucho quemado, pero le pareció mucho más intenso cuando el inusual platillo de 20 metros de longitud dejó de emitir vibraciones. Sin previo aviso, una especie de puerta se desplegó en los laterales de la nave revelando un intenso brillo que emanaba del interior. Movido por la curiosidad, Stefan Michalak salió de su escondite y se aproximó cautelosamente al objeto procurando una mejor vista del interior. Cuando estaba a unos 20 metros de la puerta, se le ocurrió preguntar si había alguien al interior del vehículo. «Oigan, yanquis, ¿necesitan ayuda?», preguntó con tono irónico toda vez que seguía creyendo se trataba de una nave experimental de los Estados Unidos con algún tipo de dificultad técnica. Como no obtuvo respuesta, se aventuró a preguntar en otros idiomas que dominaba, polaco, alemán y ruso. Pero tampoco le respondieron, así que decidió aproximarse a la entrada. La luz que emanaba del interior era tan potente que debió ponerse nuevamente las gafas. En el interior encontró una variedad de paneles gobernados por tubos con luces blancas y otros que emitían pulsos de luz multicolor. Sin embargo, no observó ninguna señal de vida. Describió la parte externa de la nave como un metal blanco tan pulido que prácticamente funcionaba como espejo. Era bastante liso y no poseía ningún tipo de símbolo o emblema. Repentinamente, aquella puerta se deslizó a gran velocidad produciendo un zumbido y quedó completamente sellada. A continuación, la nave empezó a vibrar nuevamente y por uno de los laterales apareció una rejilla con múltiples agujeros, como una campana de extracción de aproximadamente 2 metros de largo. Sorprendido, el instinto de Stefan Michalak lo obligó a retroceder algunos metros caminando de espaldas, hasta que repentinamente la rejilla expulsó una enorme descarga de aire caliente que terminó lanzando a Stefan por los aires. Su camisa se incendió al instante y los guantes que llevaba terminaron derritiéndose provocando graves quemaduras en sus manos. Aterrizó de espaldas e inmediatamente después empezó a rodar en un intento por apagar el fuego que le estaba quemando el pecho, brazos y cuello.
Se arrastró algunos metros y pudo ver el objeto flotando lentamente hasta ganar altura suficiente para desaparecer en el cielo. Las quemaduras de primer y segundo grado que presentaba en el cuerpo se vieron agravadas por náuseas que se iban haciendo cada vez más intensas. El olor a azufre, tan concentrado en aquella ráfaga de aire que lo había impactado, era suficiente para provocarle confusión. Se detuvo numerosas ocasiones para vomitar, y a pesar del dolor que le producían las quemaduras se las arregló para encontrar el camino de regreso a casa, un suplicio que se extendería a lo largo de 6 horas. Cuando finalmente llegó a un motel a orilla de carretera, solicitó ayuda y lo llevaron a un hospital en Winnipeg. Cuando el equipo médico lo entrevistó, el señor Michalak relató su extraño encuentro con lujo de detalles. Las graves quemaduras le dejaron un patrón redondo de rejilla sobre el pecho. En las semanas posteriores a su ingreso al hospital atravesó una serie de efectos secundarios extraños como fuertes dolores de cabeza, desmayos, diarrea y una marcada pérdida de peso. Las crisis de cefalea eran tan intensas que llegaba a perder el conocimiento. Al equipo médico le llamó la atención el olor a azufre que emanaba de su ropa y piel chamuscada. Algunos llegaron a sugerir que tal vez fue expuesto a algún tipo de sustancia química desconocida. Durante su estadía en el hospital, la familia de Stefan Michalak asegura que recibió la visita de hombres extraños interesados en recabar información sobre su experiencia. Un programa de televisión que supo sobre el caso, se propuso ir hasta el lugar de los hechos, pero los oficiales de policía lo impidieron. El equipo de filmación fue abordado por un grupo de aproximadamente 20 policías y retirados de la zona. Aproximadamente a un par de kilómetros del lugar, supuestamente se observó movimiento de varios vehículos militares, algunos con las siglas USAF. La historia y el tipo de abordaje que realizaba el gobierno terminaron atrayendo la atención pública, por lo que el alguacil de Falcon Lake se vio obligado a dar una declaración oficial donde aseguraba que la zona se encontraba cerrada debido a que las autoridades buscaban pistas sobre los hechos. Durante esa conferencia de prensa, mostró a los medios la mochila, así como los guantes y la camisa quemada de Michalak que habían localizado en el bosque. Sin embargo, rechazó la versión de que personal militar hubiera realizado investigaciones en la zona. Mientras tanto, en el hospital Stefan Michalak era evaluado física y mentalmente. Las pruebas fueron realizadas por un equipo de médicos que se identificó como miembro de la Fuerza Aérea Canadiense, pero todo el proceso fue guiado por un tercer hombre, aparentemente estadounidense. Una de las pruebas requirió de un contador Geiger para medir los niveles de radiactividad en el cuerpo de Stefan, aunque le informaron que el resultado había sido negativo. Tras todo el revuelo generado por la historia, el sitio de los acontecimientos recibió la visita de miles de curiosos y periodistas. En el lugar descubrieron marcas de quemaduras por altas temperaturas sobre una gran piedra plana. La marca de forma circular tenía un diámetro aproximado de 6 metros y resultó con elevados niveles de radiación. Diversas muestras del suelo circundante fueron recolectadas por los curiosos y también presentaron niveles elevados de radiactividad. Para ese entonces, el incidente en Falcon Lake se había convertido en un fenómeno mediático que atrajo a toda clase de entusiastas del fenómeno ovni, con grupos enormes arribando a la localidad. Muchos se atrevían a asegurar que el incidente era el caso más notable de contacto extraterrestre desde el evento Roswell. Cuando se supo de la presencia de radiación en el lugar, la Comisión Nuclear de Canadá emitió una prohibición de acceso a la zona. El reporte de esta comisión indicaba que las muestras de suelo recolectadas en el lugar presentaban una radiación 100 veces superior a las de otras muestras en el bosque. En el documento jamás se ofreció algún tipo de explicación razonable para el fenómeno. Aquello que provocó la radiación sigue siendo un misterio hasta nuestros días. Stefan finalmente fue dado de alta tras una estadía de 3 meses en el hospital. Los síntomas, de la misma forma que las heridas, terminaron desapareciendo, pero las marcas de quemadura sobre su pecho lo acompañarían durante toda su vida. Aquí fue donde mi vida se puso al revés, declaró durante una inusual entrevista en el año de 1974 para un programa de televisión estadounidense. Me tomó mucho tiempo dormir tranquilamente después de aquel incidente. Stefan Michalak jamás cambió un solo detalle de su testimonio. Tras someterse al polígrafo e incluso a la hipnosis, los resultados avalaban que el hombre decía la verdad. Murió a los 83 años de edad, en 1999, convencido hasta el final de su vida que se había enfrentado a algo inexplicable. Incluso en nuestros días, las muestras de suelo en la zona siguen mostrando altos niveles de radiación y la vegetación en torno a aquella marca circular jamás volvió a crecer. Los que llegaron a conocer a Stefan Michalak lo describían como un hombre serio y decente, una persona que nunca inventaría una historia de esta clase. De hecho, a lo largo de toda su vida fueron muy pocas las entrevistas que concedió sobre su experiencia y jamás buscó promoverse. El incidente en Falcon Lake figura como el caso ovni más documentado en la historia de Canadá. Y aunque no ofreció explicación, el gobierno canadiense terminó por admitir que el incidente sucedió y fue investigado.
hemos contado casos de personas que aseguran haber viajado a otros planetas como sucedió con Andrew Basiago. O el caso de Boris Kipriyanovich, un niño que está convencido de haber habitado Marte en su vida pasada. Aunque ambos casos provocaron cierta fascinación en miles de personas alrededor del mundo, estos individuos jamás se vieron involucrados con las autoridades de sus naciones. Por eso es que el caso de Valiant Thor resulta tan especial, pues supuestamente se trata de un extraterrestre que vino de Venus y habría colaborado con el gobierno de los Estados Unidos. Según lo relatado en el libro Extraño en el Pentágono, una obra del Dr. Frank Strange que aborda el curioso caso de este extraterrestre, Valiant Thor habría llegado a la Tierra el día 15 de marzo de 1957, exactamente a las 8 horas sobre un sembradío en las afueras de la ciudad de Alexandria, en Virginia. No pasó mucho tiempo antes que agentes de la ley se presentaran en el lugar y encontraran al extraterrestre, un individuo con apariencia humana de aproximadamente 1.85 metros de altura y 85 kilogramos de peso, ojos castaños y cabello rizado, esperando con toda tranquilidad el arribo de los oficiales. Sin embargo, los agentes se llevaron una sorpresa cuando el venusino les hizo una solicitud un tanto especial: exigía reunirse con Dwight Eisenhower, en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Valiant Thor fue conducido hasta el Pentágono, donde supuestamente burló todos los sistemas de seguridad y consiguió acceso al complejo usando nada más que telequinesis. En un primer momento lo habría escoltado únicamente un comandante de la Fuerza Aérea, con quien estableció comunicación por telepatía, y fue recibido por el secretario de la Defensa estadounidense, Charles Erwin Wilson. Tiempo después Valiant Thor habría sido recibido por el vicepresidente Richard Nixon, así como por otros hombres de las altas esferas en el gobierno estadounidense y, finalmente, habría sido llevado a la Casa Blanca para encontrarse con Eisenhower en persona. Según los informes, este ser extraterrestre no había venido a la Tierra precisamente como un turista interplanetario. Según el libro de Strange, este venusino habría sido uno de los más altos mandos de su planeta, enviado a la Tierra por miembros del Alto Consejo, responsable por mantener el orden en la Vía Láctea, para conducir una importante misión. La comunidad galáctica habría mostrado su preocupación con el creciente arsenal nuclear desarrollado por los terrestres y por la posibilidad de que un conflicto nuclear aniquilara a la humanidad. Con la intención de resolver el problema, Valiant Thor pasó 3 años en nuestro planeta, durante la Guerra Fría, intentando convencer a los peces gordos de no meterse en problemas y colaborando en algunos proyectos secretos. Además, no habría sido el primero, pues según él muchos extraterrestres ya habían arribado a la Tierra con anterioridad. ¿Cómo fue que esta historia se volvió tan popular? ¿Cómo fue posible que un supuesto extraterrestre enviado por un consejo intergaláctico a nuestro planeta charlara con toda naturalidad con el líder de la nación más poderosa del mundo? Sucede que hay muchas fotografías del supuesto Valiant Thor. Algunas de estas imágenes incluso muestran al extraterrestre en encuentros con altos mandos del gobierno estadounidense. Y nadie jamás ha negado su autenticidad. Frank Strange, el autor del libro sobre las aventuras de Valiant Thor en la Tierra, era un agente federal con acceso al Pentágono y habría conocido al venusino en persona. Además, los relatos de Strange fueron confirmados por varios oficiales relacionados con el gobierno, entre ellos un hombre llamado Harley Byrd, sobrino del almirante Richard E. Byrd, que trabajó para el Departamento de Defensa en la época que el alienígena estuvo en nuestro planeta. Otra de las personalidades que confirmó el informe fue Phil Schneider, un geólogo e ingeniero que habría participado en varios proyectos secretos del gobierno estadounidense, como en la construcción de diversas bases militares subterráneas y en la famosa Área 51. Además, familiares cercanos de Eisenhower, entre los que puede incluirse su nieta Laura Eisenhower, también garantizaron que Valiant Thor era un extraterrestre y que su historia era auténtica. Por otro lado, mientras muchos creen y defienden que Valiant Thor realmente fue un venusino enviado a la Tierra en una misión intergaláctica de paz y reconciliación, hay quien dice que todos estos rumores fueron esparcidos por gente de Eisenhower para poner un freno a la escalada de la Guerra Fría.